Aleluya, qué bendición. La era mesiánica está aquí. Y yo sé que ha habido mucha respuesta de todos ustedes, amados, especialmente en las redes sociales. Desde 1990 en adelante ha habido un despertar espiritual increíble. Porque yo me acuerdo, si desde 1990 estamos hablando, tengo muchos recuerdos de cómo el Eterno en esos años me empezó a llamar a mí. Con sueños, con visiones. Cuando yo era pastor cristiano, sueños como por ejemplo que dejara de comer carne de puerco. Sueños, por ejemplo, como después de estar ya en el mesianismo, otro sueño que me dijo que estaba comiendo ahogado. Entonces, cosas como estas, inclusive cuando yo enseñaba a la comunidad, y en una de esas, en la escritura también me di cuenta que el Shabbat se iba a celebrar en la era mesiánica. Y yo comencé a hablar estas cuestiones, claro que tal vez los hermanos no me entendían, pero recordando y yendo hacia atrás, yo me doy cuenta que sí, el Eterno ya me estaba apartando y separando desde ese tiempo. Y de ahí en adelante hemos estado escudriñando, amados, en las cuestiones de raíces hebreas, y el Eterno cada vez nos da más revelación. Y es maravilloso esto, amado, porque esto es simplemente señal de que estamos ya vislumbrando el tiempo de nuestra redención. Bendito sea el Eterno por ello. Yeshua ya está a la puerta, amado, y por eso es que tenemos que trabajar arduamente en comunicar este mensaje. Qué lástima, amados, cuando la persona no ve a Mashiach dentro de la bendita Torah o del Tanaj, cuando está por todas partes en los escritos de Moshe y también en los escritos de los profetas. Y es precisamente por eso que nos vamos a dar a la tarea en esta serie de estudios, amados, para escudriñar acerca de estos perlitas y estos tesoros. Así que, amados, pues, es importante entonces comenzar a abrir nuestros ojos espirituales y entender los tiempos en los que estamos viviendo, amados. Porque como que ya cuando escuchamos de que Yeshua viene pronto, como que esto ya lo hemos escuchado tantas veces, que como que ya se nos resbala y como que se nos olvida, pero no, amado. Ahora es el tiempo donde más atención debemos de poner para que cuando Yeshua retorne no nos encuentre descuidados, sino que nos encuentre preparados para su venida. Aleluya. Y pues vamos a comenzar en la primera sección de esta serie intitulada La Era Mesiánica está aquí. Y es lo que necesitamos en esta era que estamos viviendo, entender, ¿verdad? ¿Cuál es la era mesiánica y por qué se llama era mesiánica? Y cuando evaluamos las fuentes de la bendita Torah, distinguimos que los conceptos sobre el Mashiach, oiga bien, y la era mesiánica tienen relación directa. Estoy hablando de la mente hebrea. La era mesiánica no es solo la designación de una época feliz, ni constituye solo un eslabón importante y obligado en la creación, oiga, sino que es el objetivo y la finalidad, oiga, de la creación en sí. ¿Cómo está eso? O sea que la era mesiánica no solamente es un tiempo de felicidad como nosotros estamos siempre pensando de vivir en un futuro feliz, pero es el mismo objetivo y la finalidad de la misma creación. O sea, en otras palabras, y vamos a estar desarrollando esta cuestión, amado, porque pues son cosas que jamás hemos escuchado nosotros, de que la creación realmente fue hecha con una finalidad de ser corregida, kadosh, de darle corrección. Entonces, esto cambia un poquito el concepto, eso de que en el jardín del Edén, ¿verdad? Por la razón del pecado de Adán y Eva, el pecado entró y se comenzó a degradar todo. Cuando el Eterno hizo la creación, la hizo con la necesidad de tener una corrección.
Aleluya. O sea, ¿qué quiere decir entonces? Que cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, no había corrupción porque era el principio. Pero que ya de ahí en adelante la creación iba a estar deteriorándose o iba a estar con necesidad de corrección, no necesariamente deteriorándose, sino que necesitaba ser sustentada. Y por eso es que el Eterno pone a Adán en la tierra para trabajarla, para sustentarla, para mantenerla, porque si entonces Adán no hubiera hecho eso, entonces pues obviamente no hubiera habido un buen resultado. Recuerde, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros sembramos manzanas, semilla de manzanas, colectamos o cosechamos manzanas? Si sembramos semilla de limón, cosechamos limones. Si no sembramos nada, ¿qué cosechamos? Si alguien dijo nada, está equivocado. Cosecha abrojos y espinos. Cosecha hierba mala. Si usted no trabaja la tierra, es lo que acontece, y es lo que hubiera acontecido si Adán hubiera descuidado el jardín del Edén. Entonces, la era mesiánica se basa, o es la base y la condición, oiga, por la cual la existencia fue creada desde un principio. Aleluya. Y la presencia del concepto de Mashiach empieza en los primeros versículos de la bendita Torá, con la descripción del inicio de la creación. Usted sabe cuando leemos ahí que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y luego más adelantito dice, y el Espíritu de Dios flotaba sobre la faz de las aguas. Hay otra versión que dice revoloteaba. Hay otras versiones que dicen se movía sobre la faz de las aguas. Pero la Torá desarrolla el concepto sobre el Espíritu de Dios y nos dice, este es el Espíritu del Rey Mashiach. Oiga, qué tremendo. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? Es el Espíritu del Rey Mashiach. Al principio de todo aparece su figura conceptual, o sea, hablando del Mashiach. Cuando dice el Espíritu del Mashiach, entonces es el que sobrevolaba sobre las aguas. Y el motivo del concepto por el cual es importante la aparición, oiga, del Mashiach al principio de la creación, lo explican de la siguiente manera los sabios, que dicen, lo principal de la creación es por el Mashiach. Y lo mismo amplía también este rabino conocido como Rabbeinu Behaye. La explicación de este Midrash, dice él, es que el Kadosh Baruj Hu, el Santo bendito sea, nos habla al principio sobre el final. ¿Cómo? O sea, que nos está hablando, en realidad, al principio nos está hablando sobre la finalidad que va a tener esta creación. Y el versículo alude entonces al fin de los tiempos, en el principio del tiempo. En el principio de la creación. ¿Y para qué? Pues para enseñarnos que el objetivo y la intención de la creación es llegar, oiga bien, a la era mesiánica. ¡Wow! Esto está poderoso, amados. O sea, que en otras palabras, el Eterno hizo esta creación con necesidad de ser trabajada, de ser cuidada, de ser corregida. Y por el otro lado, era necesario que así fuese para que al momento oportuno, a la venida del Mashiach, entonces se restaurara completamente, o sea, cumpliera su propósito final, en otras palabras. Y de acuerdo al estilo del Talmud también, según las palabras de este rabí llamado Yohanan o conocido como Yohanan, no fue creado el mundo sino para el Mashiach. Y así también hay una gran cantidad de fuentes, y en particular el libro Tanía, que es otro libro de nuestros hermanos de Yehudá, que explica en extensión el tema. Y es sabido que la era mesiánica, y en particular en la época cuando revivan los muertos, son el objetivo y la perfección de la creación del mundo. Aleluya. Estamos entrando en tema ya.
Vamos a leerlo más despacito. Dicen ellos, y es sabido, al menos en palabras de Rabí Yohanan, y es sabido que la era mesiánica, y en particular en la época cuando revivan los muertos, son el objetivo y la perfección de la creación del mundo, por lo cual fue concebido desde un principio. Y para entender la razón de por qué la llegada del Mashiach es el objetivo y la finalidad de la creación, entonces debemos primero entender el enfoque de la bendita Torah sobre la esencia de la creación. ¿Y a qué se refieren ellos? Bueno, se refiere a que pues hay un objetivo de la creación y una finalidad que se propone. Y bueno, y estos sabios fijan la finalidad de la creación, amados, y su objetivo con una corta frase que ya se conoce en la mente hebrea y muchos de nosotros ya la conocemos, que es la frase por la Torá y por Israel. Y como está escrito, condicionó el Creador el mantenimiento, oiga, de la creación a la aceptación y cumplimiento de la bendita Torá por parte de Israel. El Eterno, el Creador, condicionó, oiga bien, el mantenimiento de la creación, o sea que Él creó, pero no creó para que se quedara estática esta creación, sino para que nosotros también la cuidáramos y la rectificáramos. Y por eso dicen, condicionó entonces el Eterno el mantenimiento de la creación a la aceptación y cumplimiento de la Torá. O sea, en otras palabras, ¿cómo se va a corregir esta creación? Por medio del cumplimiento de los preceptos por parte del pueblo de Israel. Aleluya. Por eso es tan importante, amado, predicar de preceptos, de mandamientos. ¿Por qué? Porque por medio de practicar mandamientos hacemos tikkun haolam. Hacemos la corrección de este mundo, de esta dimensión. Y ahora entendemos las palabras del apóstol Pablo cuando dice, es que la creación está gimiendo a una por ver la manifestación de los Benei Elohim. Él está hablando precisamente de esto, amados, de que es necesario y aún la creación está gimiendo para que tú te pongas a sembrar un árbol, para que tú te pongas a regarlo, para que tú te pongas a cuidarlo, para que tú comiences a trabajar la tierra y que la misma tierra, por lo que tú la cuidas, te dé la bendición en retorno. Pero ¿qué pasa, amado? Que ahora estamos acostumbrados a vivir en ciudades. Ya no sembramos, ya no cuidamos la tierra. Ahora todo se trata de comprar una comida cocinada en algún lugar y no nos damos cuenta de que en lugar de estar corrigiendo esta creación, estamos arruinándola o estamos cooperando para arruinarla. Y oiga bien, qué tremendo, porque el libro de Apocalipsis en la misma mentalidad dice que el Eterno, o al menos Yeshua, retornará para destruir a los que destruyen la tierra. ¿Se da cuenta cuán importante es esta cuestión? Entonces, quiere decir que toda la intención de la creación es gestar la oportunidad de cumplir la Torá y los preceptos. Con la creación de la existencia se genera entonces el terreno y los materiales, lo que se conoce en la mente hebrea como el tohu bohu. Que claro, se fueron lejos cuando lo tradujeron como desordenado y vacío. Muy retirado de la realidad. ¿A qué se refiere entonces de la existencia que genera el terreno y los materiales? El tohu, que es la energía con la que el Eterno hace su retracción y comienza a elaborar la creación. Y en esa fuerza y en esa dinámica, entonces surge la materia. Y cuando surge el terreno y la materia, que conocemos como tierra y lo demás, entonces comenzamos nosotros a tener la posibilidad de comenzar a practicar los preceptos, o sea, el trabajo de construcción con la materia. Y esta materia, pues, que regula, oiga bien, o está regulada bajo las variables de tiempo y espacio,
Y vemos que todos los detalles de la creación fueron configurados con una profunda intención del Creador para que sean utilizados como instrumentos, oiga, que podamos nosotros utilizar para cumplir la voluntad del Eterno. Y así lo dice la Mishnah, donde dice, todo lo que creó el Kadosh Baruj Hu en su mundo no fue sino para su honor. Y entendemos que la plenitud de la creación entonces es cuando el objetivo y la finalidad se logran y se completan totalmente. O sea, ¿a qué se refiere? Se refiere, amados, en que pues cuando nosotros cumplimos los mandamientos de Dios, estamos haciendo la corrección necesaria para que esta tierra se transforme y comience a ser renovada, o al menos recibir su sustento, su mantenimiento de parte de nosotros. Ahora, usted quiere esperar allá un milenio donde todo para sembrar y para este y para el otro. ¿Por qué esperar hasta entonces? ¿Qué es que no nos hemos dado cuenta la era en que estamos viviendo? ¿Qué no nos damos cuenta, amado, que entonces nosotros debemos de obedecer los mandamientos y por medio de la obediencia a los mandamientos rectificamos esta creación? Y esa es la bendición que tenemos, de que podemos nosotros estar trabajando en eso ya, porque Él ya está aquí. La era mesiánica consistirá en 2 periodos. Durante el primer periodo, el mundo se encontrará en shalom, en paz, y los judíos serán autónomos. Durante este lapso, operarán las leyes de la naturaleza tal como la conocemos. El segundo periodo, el cual dará inicio con la resurrección de los muertos, será absolutamente milagroso. Sin embargo, existen además la posibilidad de que el primer periodo sea omitido para el advenimiento inmediato del Mashiach en el segundo periodo milagroso. La llegada del Mashiach es descrita por los profetas de 2 maneras, como dice Daniel 7:13. Mirad entre las nubes del cielo, uno de aspecto humano está viniendo. Y lo vemos en Zacarías 9:9. Por otra parte, describe al Mashiach como alguien humilde, cabalgando sobre un burro. El Talmud Sanedrín 98a reconcilia las 2 profecías. Si los judíos son meritorios, vendrá entre nubes. Si no lo son, vendrá sobre un burro. Esto implica que si somos meritorios, el Mashiach vendrá de una manera milagrosa, lo cual marcará el inmediato comienzo de una era donde presenciaremos grandes prodigios. Y es la que estamos esperando, amados, porque nuestro amado Yahushua ya vino en ese burrito. Y entendemos que ya para estos tiempos, 2000 años, más de 2000 años, Él nos ha atraído a todos y es lo que está haciendo la resurrección de los muertos. ¿Qué es lo que está haciendo? Resucitando muertos. ¿Para qué? Para que podamos guardar Torah. Porque todos nosotros en un momento andábamos bien perdidos, pero llegó el momento en que reconocimos quiénes éramos. Por eso comenzamos a sentir ese deseo de buscar de la Torah, porque Él nos ha atraído a Él. Dice que ha limpiado nuestras heridas, nos ha sanado, nos ha dado vida nueva para que nosotros podamos servirlo. Dice que en común consentimiento todos podamos ser ejad en Él, para poder ser ese cuerpo en el Mashiach y podernos deleitar, porque de aquí esa transformación que está viniendo a nuestras vidas es para que estemos preparados ya para el Olam Habá, para el mundo venidero, para cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, ahorita es que ya estamos viviendo podemos disfrutar. ¿Qué le impide a usted que guarde Torah? No hay nada que se lo impida, como lo vemos aquí, que en el profeta Isaías describe la era mesiánica como un tiempo de milagros. El lobo vivirá junto al cordero, un leopardo yacerá junto a un niño, un becerro y un leoncillo y una cría cebada también yacerán juntos, y un pequeño los guiará. ¿Y qué es lo que vemos ahora, amados? ¿Qué le impide a usted, como le estoy diciendo? Las naciones no le están impidiendo, los gobiernos no se lo impiden. Usted es libre para poderse gozar, como lo vemos Israel. Israel ya es autónomo, nadie lo está gobernando, él es libre. Entonces esa es la bendición que tenemos ya en estos tiempos, de que es tiempo de que nosotros nos pongamos a cuenta, de que aprendamos y busquemos de nuestro amado Padre, porque claramente nos dice que cuando se acabe el tiempo de los gentiles, todo Israel será
salvo. Y es lo que estamos mirando, amados. Israel está siendo salvo, está despertando del sueño que se encontraba, los huesos secos están volviendo a la vida, están agarrando tendones, están preparándose un gran ejército del pueblo de Israel, con el conocimiento de Torá, entendiendo que no estamos solos, que nuestro amado Padre eterno nos ha mandado su salvación por medio de nuestro amado Yeshua. Primero vino y nos salvó, pero ahora entendemos que el que regresa ya es Yehoshua. Entonces eso es lo hermoso, que nosotros podemos gozarnos y saber que Él está aquí con nosotros. No lo miramos todavía, pero lo veremos. Dice que cara a cara lo veremos, pero ya está con nosotros por medio de su Santo Espíritu, su Ruach HaKodesh. Él está aquí gozándose junto con nosotros, para que nosotros podamos ser esos canales que llevemos la bendición a ustedes, que Él mismo nos da por medio de su Ruach HaKodesh. Aleluya. Y parece como que esta cuestión de, al menos así como lo piensan nuestros hermanos judíos de Yehudá, que ha habido un Mashiach para cada generación, entonces también ha habido un Mashiach para nosotros, el gentilicio. Y este es Yeshua HaMashiach para nosotros. Amén. Aleluya. Muy bien. Entonces continuamos con esta cuestión. Entendemos que la plenitud de la creación es cuando el objetivo entonces y la finalidad se logran y se completan totalmente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la era mesiánica va a ser el cumplimiento de la corrección por medio del practicar los preceptos de la bendita Torá. Y en el momento en que el estudio de la Torá y el cumplimiento de todas las misbot, de todos los preceptos, lleguen en el mundo a su máxima plenitud, junto al pueblo de Israel en su máximo nivel espiritual, entonces se percibirá abiertamente en la existencia el concepto de por la Torá y por Israel. O sea que todo es por la Torá y por Israel. ¿Y cuándo se logrará entonces a llegar a este estado de plenitud? Bueno, la plenitud de la Torá y las misbot en la era mesiánica, cuando analizamos en detalle los testimonios de la bendita Torá y en particular las palabras de los sabios, oiga, hallamos que el estado de plenitud de la bendita Torá y las misbot, los preceptos, en el mundo junto a la plenitud del pueblo de Israel se logran exactamente, oiga, en la llamada era mesiánica, lo que se conoce en hebreo Yemot HaMashiach. Y hay un punto que recalcar aquí, amados, que probablemente un Mashiach, hablando de un Mesías, a menos en la mente hebrea, es un concepto muy diferente al Mesías que tienen las religiones. Y algunos de ustedes ya se han dado cuenta. Porque, y debería de ser en parte como nuestros hermanos de Judá están diciendo, ¿no? Que hay un Mashiach para cada generación, y en realidad si nosotros vamos a estudiar la palabra Mesías en los diccionarios de lengua española, nos damos cuenta que lo describen como redentor, un redentor, y que puede ser prácticamente alguien que libera al pueblo o que ayuda a un pueblo, o que ayuda a alguien. Por ejemplo, hasta el presidente puede ser un tipo de Mesías. Por eso es que acá en Estados Unidos tenían al mentado Obama como un Mesías, lo pintaban como un Mesías, ¿no? Pero en parte, pues sí. ¿Por qué? Porque promete que va a ayudar al pueblo y promete que lo va a sacar adelante. Y ese es el pensamiento de nuestros hermanos de Judá, que en cada época o en cada generación existe un Mashiach que afecta esa generación. Bueno, pero claro, nosotros sabemos que no hay más Mashiach o Mesías más grande que nuestro amado Yeshua HaMashiach. ¿Se da cuenta? Entonces seguimos elaborando. Entonces, hasta llegar a ese momento, y en especial en los momentos del exilio, no es posible cumplir los preceptos, los misbot plenamente, pues existen algunas causas técnicas o prácticas como la construcción del Beit HaMikdash o la estadía de todos los hijos de Israel dentro de la tierra de Israel, o sea, de su tierra,
Y estos son hechos y condiciones obligatorias para el cumplimiento de cientos de preceptos, dicen ellos. Y cosa que tienen razón, porque al menos si queremos elaborar, vamos a decir, los preceptos de la Torá con relación a los sacrificios de animales y todo, pues necesitamos un templo para hacerlo físicamente. Pero claro, ya no necesitamos hacerlo nosotros que creemos en Yeshua, porque Él fue entregado como sacrificio único y completo. Cosa que los sacrificios animales no podían hacer, y por eso es que en la Escritura, en el Pacto Renovado, encontramos que dice que esta ley nada perfeccionó. Hablando de la ley levítica de los sacrificios de animales, no está hablando de la bendita ley moral del Eterno. Pero es importante entonces que, como dicen nuestros hermanos de Yehudá, existen cuestiones técnicas. Para ellos el templo es una cuestión técnica, que no pueden hacer esos preceptos al menos que tengan el templo físico. Claro, si quieres hacer algo físico necesitas algo físico, pero si quieres hacer algo espiritual necesitas entender de la manera espiritual. Por eso el apóstol Pablo decía, acomodando lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Entonces, amados, nosotros no tenemos estos obstáculos ya, porque Mashiach restituyó el templo y ahora nosotros somos ese templo que claro, como piedras vivas cada uno lo compone. Pero sigamos entonces con esta cuestión. Dice que también obstáculos puestos por las naciones del mundo, como han sido las persecuciones y las masacres. Haz de Shalom, que el Eterno nos libre. Y también pueden existir dificultades originadas por la esencia de este mundo físico material, donde hay odio, competencia, tendencias hacia los placeres mundanales, materialismo, sumado también a las molestias, oiga, que surgen de la búsqueda del sustento, la salud. Fenómenos también como el hambre, la guerra, y todo esto perturba nuestra neshama, nuestra alma, para poder cumplir los preceptos de la Torá en toda su plenitud. Y nos impide tener la concentración necesaria y el aprovechamiento de nuestras fuerzas interiores para conectarnos con el Creador. O sea, es lo mismo que atravesamos en la cuestión espiritual, amados. Estamos nosotros viviendo la era mesiánica como Yeshua la estableció aquí en la tierra, cuando Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros. Entonces, estas cuestiones son las que nos opacan este reino celestial aquí en la tierra. Lo mismo que están hablando nuestros hermanos de Yehudá. Aleluya. Y es tremendo lo que nuestros hermanos de Yehudá pueden revelarnos a nosotros, que siempre estamos buscando la manera de poder nosotros encontrar todas esas bendiciones, como lo vemos en estos párrafos que el Moré estuvo poniendo ahí en el grupo. Atraviesa por en medio de las puertas, apareja el camino a los pueblos, pavimenta el camino, despéjalo de piedras, levanta estandartes sobre los pueblos. Miren, el Eterno ha anunciado a los confines de la tierra. Dile a las hijas de Sión, mira, tu Salvador ha venido. Isaías 62, 10, 11. Este es nuestro gran descubrimiento, que puede significar que tal vez el Mashiach se revelará a Israel primero y ellos dirán a las naciones del mundo, o Él será revelado a las naciones del mundo primero y ellos dirán a Israel, mira, tu Salvador ha venido. Y entendemos que ha pasado las dos cosas. Se reveló primero a Israel y después a todas las naciones. Y en estos últimos días pues se reveló a las naciones primeramente, como lo conocimos todos nosotros como Jesús, y luego después viene el tiempo de que Él nos abre el entendimiento y entendemos que Él es Yeshua, nuestro Salvador. Y de aquí con nosotros podemos decirle a nuestros hermanos de Yehudá, mira, tu Salvador ha venido. Y es lo que estamos haciendo ahora, diciéndole a nuestros hermanos de Yehudá que Él ya vino. Porque no hay otra forma, no lo van a volver a ver, no hay otro cumplimiento de que Él ya vino, como lo vemos aquí, dice, el Rey Mashiach ha nacido,
¿De dónde proviene? Del palacio real de Belén de Yehudá. Lo vemos en el Talmud Yerushalmi. O sea, que ¿cuándo se va a volver a cumplir esto? Que él vuelva a nacer en Belén, si Belén le pertenece a los musulmanes. No hay posibilidades. Solamente ya fue una sola vez hace 2000 años. Aquí en los textos que el More ha estado poniendo en la Keilah de Yeshua, en WhatsApp, y uno de ellos dice: en el futuro, el santo bendito sea, sentará al Mashiach en la yeshiva, en la escuela celestial, y le llamarán Adonai, Jehová, tal como llaman al Creador, o sea, Adonai o Jehová. Otro que dice: y el Mashiach se sentará en la yeshiva, y aquellos que caminan sobre la tierra vendrán y se sentarán delante de él para escuchar la nueva Torá. Aleluya. Y los nuevos mitzvot, preceptos, y la profunda sabiduría que él enseña a Israel. Está en Patay, página 256-257. El Mashiach no tendrá padre, dice el Rabí Beria, y dijo: el santo bendito sea dijo a Israel: tú has hablado ante mí diciendo, somos huérfanos y no tenemos padre. Lamentaciones 5:3. El Redentor, a quien yo levantaré de en medio de ti, no tendrá padre también, ya que está escrito: he aquí el hombre cuyo nombre es el retoño, y brotará fuera de su lugar. Zacarías 6:12 o Zacarías 6:12. Y similarmente por Isaías, que dice: y él vino como una persona simple delante de él. Isaías 53:2. El rey Mashiach ha nacido. ¿De dónde proviene? Del palacio real de Belén de Judá. Talmud Yerushalmi, Berajot 17. Y el Mashiach que vino es nuestro amado Yeshua, nuestro Salvador, que es solamente hay un Mashiach, Yehoshua. Nosotros sabemos que si Yeshua es nuestro Mashiach, Él ya restituyó el templo. Y ahora los sacrificios que hacemos son espirituales, por lo tanto, sí los podemos cumplir en su totalidad, porque tiene una representación espiritual. Se da cuenta, ya estamos entrando aquí en cuestión donde ya muchos se van a comenzar a sentir incómodos por el hecho de que comenzamos a hablar de la espiritualidad. La ocupación del mundo entonces no será sino conocer al Eterno, como está escrito: y se llenará la tierra del conocimiento de Dios. Y con esto entendemos cómo la era del Mashiach, el tiempo en el que el pueblo de Israel llegará a su máxima plenitud, junto a la Torá y las Misbot cumplidas a la perfección, es el objetivo y la finalidad de la creación. Aleluya. ¿Se da cuenta, amado, que el objetivo final de la creación es que podamos cumplir los preceptos en su perfección? Aleluya, qué tremendo. ¿Y qué es lo que Yeshua hizo realmente con nosotros? Cuando nosotros no teníamos ni siquiera la oportunidad, amados, de ser parte o ser contados como pueblo de Israel, por medio de su entrega, cumplió la profecía que también los gentiles le buscarían. Y no estamos hablando solamente de las tribus esparcidas por todo el mundo, sino literalmente gentiles, que también escucharían de este Redentor y su corazón se movería a adorar al Elohim de Israel. Y de acuerdo a las palabras del Midrash, que dice: deseó tener Dios para sí o para él una vivienda en los planos inferiores. ¿A qué se refieren? Aleluya, pues de que el Mishkan fue construido aquí en esta tierra. Y por eso dice: deseó Dios para él una vivienda en los planos inferiores. Es decir, la voluntad del Creador es llegar a que la parte más baja de la existencia, lo que se conoce como el mundo de los clipots, o este mundo material, oscuro en cuanto a la revelación divina, carente de toda señal de santidad, oiga, hasta el extremo
que los seres creados puedan negar la existencia de su mismo creador y justamente aquí transformar todo para que sea el lugar y el alojamiento fundamental de la manifestación y la revelación de la presencia divina. El canal para la revelación de la presencia divina en el mundo son la bendita Torá y los preceptos y también el pueblo de Israel. Así que la Torá y el Kadosh Baruj Hu, oiga bien, son uno. Explican ampliamente cómo de ninguna manera la persona puede relacionarse con la bendita Torá, con sus preceptos, como un estilo de vida cultural. Jamás. No se puede practicar en algo puramente humano. Y es lo que encontramos en mucho corriente ahorita mesiánica. Quieren hacerlo humanamente, quieren ver el templo físico, igual que nuestros hermanos de Yehudá. Y la Torá, a pesar que viene, como dicen ellos, desciende y se inviste en el intelecto humano. O sea, una persona empapada de Torá no va a ser otra cosa que la misma voz del Eterno. Ahora entendemos cómo Yeshua dice que Él no vino a hacer nada de su propia cuenta, sino lo que escucha al Padre de hablar. ¿Y por qué? Porque Él estaba premiado de la bendita Torá. ¿Se da cuenta entonces? Pues en esencia no es una sabiduría humana, sino como explican también los jajamim, los sabios, que la esencia interior de las letras de la bendita Torá están ocultas. La santidad y la divinidad divina y las misbot son los canales por los cuales fluye la santidad divina al mundo, produciendo la fusión de la energía divina superior a los mundos con la energía divina instalada en los mundos inferiores. Esto es entonces, ¿o qué quiere decir? Pues que por medio de los cumplimientos de los preceptos, oiga bien, fluye la santidad divina al mundo. Y por eso entendemos ahora la carta de aquel apóstol cuando decía que el Mashiach estaba pronto a manifestarse, pero ya saben qué es lo que lo detiene. Decíamos nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Pero ahora entendemos que son los preceptos, el cumplimiento de los preceptos y la corrección de este Olam Hasé que están haciendo los hijos de Elohim al practicar los mandamientos y la voluntad del Eterno. Está usted en sintonía de Radio Shalom.